Otto Skorzeny, conocido como el James Bond del Tercer Reich, fue uno de los oficiales más temidos y admirados de la Segunda Guerra Mundial. Su vida estuvo llena de operaciones imposibles, audacia y giros inesperados. Pero, ¿cómo un ingeniero austriaco terminó liderando misiones secretas para Hitler? ¿Y cómo pasó de ser un héroe del régimen nazi a un fugitivo internacional que terminó trabajando para sus antiguos enemigos? Hoy te contaré su historia, desde el rescate de Mussolini en lo alto de los Alpes, hasta su vida como espía después de la guerra. Una vida que parece sacada de una película, pero que es completamente real. Prepárate para conocer a Otto Skorzeny, el hombre más peligroso del Tercer Reich. La Operación Oak. En julio de 1943, Italia estaba al borde del colapso. Benito Mussolini, el líder fascista, había sido derrocado por su propio gobierno. Fue arrestado y trasladado a una ubicación secreta, mientras el nuevo líder de Italia, Pietro Badoglio, buscaba firmar la paz con los aliados. Para Hitler, esto era una traición inaceptable. Mussolini no era solo su aliado más cercano, también era clave para mantener el control en Italia. Decidido a rescatarlo, Hitler recurrió a Otto Skorzeny, un oficial de las SS conocido por su audacia. La misión era clara: encontrar a Mussolini y llevarlo de vuelta. Pero no sería fácil. Mussolini estaba siendo trasladado entre varias prisiones secretas. Skorzeny y su equipo trabajaron durante semanas interceptando mensajes y realizando vuelos de reconocimiento hasta que confirmaron su paradero. El Hotel Campo Imperatore, en lo alto del Gran Sasso, una fortaleza natural rodeada de montañas, fue identificado por sus informadores como el lugar donde el duce permanecía retenido por sus captores. El lugar era inaccesible por tierra y custodiado por tropas italianas leales a Badoglio. Pero Skorzeny ideó un plan audaz, un ataque sorpresa desde el aire con planeadores. Los planeadores aterrizarían frente al hotel, tomarían el control en cuestión de minutos y evacuarían a Mussolini en un pequeño avión. Ejecución de la operación. El 12 de septiembre de 1943, la operación comenzó. Skorzeny lideró a un grupo de paracaidistas de élite en planeadores que despegaron al amanecer. Cada segundo contaba. Necesitaban sorprender a los guardias antes de que pudieran pedir refuerzos. Los planeadores descendieron con precisión y aterrizaron frente al hotel. La sorpresa fue total. Los guardias italianos no tuvieron tiempo de reaccionar y en cuestión de minutos, el equipo de Skorzeny había tomado el control del lugar sin disparar un solo tiro. Skorzeny, con su característico estilo dramático, subió hasta la habitación de Mussolini y le dijo: «Duce, el Führer me envió para rescatarlo». Era un momento digno de una película. Pero el verdadero desafío estaba por venir: la evacuación. El avión Fieseler Fi 156, diseñado para 2 personas, apenas logró despegar con el peso adicional de Skorzeny y Mussolini. Además, la altura del alemán de 1,92 m que ya le había impedido alistarse como piloto en la Luftwaffe no ponía nada fácil la evacuación en un aparato tan minúsculo. Durante unos segundos pareció que el avión no lo lograría, pero finalmente escaparon ilesos. El rescate de Mussolini fue un éxito total. En Alemania, Hitler lo recibió como un héroe restaurado, mientras que Skorzeny fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Su nombre ya no era desconocido, ahora era una leyenda. Tanto el aparato del partido como el propio Skorzeny se beneficiaron del eco mediático que se le dio, por parte de la propaganda, al éxito de la operación. La derrota de las fuerzas del eje en Stalingrado a principios de febrero de ese mismo año había mermado la moral de combate de las tropas alemanas, y el rescate de Mussolini fue presentado como una victoria moral que devolvía algo de esperanza y orgullo al pueblo alemán, en un momento donde las noticias positivas eran escasas. Operación Grave. El éxito de la Operación Oak no fue el final de la historia de Skorzeny. En 1944 fue seleccionado para liderar una misión que muchos consideraron suicida, la Operación Grave, diseñada para sembrar el caos durante la Batalla de las Ardenas. La Batalla de las Ardenas fue el último gran intento de Hitler para cambiar el curso de la guerra en el frente occidental. El objetivo era dividir a las fuerzas aliadas y empujarlas a negociar. Pero para que este plan funcionara se necesitaba algo más que fuerza bruta. Se necesitaba confusión. Aquí es donde entró Skorzeny.
Bajo su liderazgo, se formó un grupo especial de comandos alemanes con una misión única: infiltrarse detrás de las líneas enemigas disfrazados como soldados estadounidenses. Estos comandos tenían la tarea de cambiar señales de tráfico, cortar cables de comunicación y difundir información falsa. El objetivo era desorientar a los aliados y ralentizar su avance. Skorzeny seleccionó personalmente a los hombres para la operación. Solo los mejores y más audaces formaron parte del grupo. Durante semanas practicaron hablar inglés, usar jerga militar estadounidense y manejar equipos aliados capturados, como jeeps y armas. A mediados de diciembre de 1944, los comandos de Skorzeny entraron en acción. Cambiaron señales de tráfico, desviaron tropas estadounidenses a direcciones equivocadas y difundieron rumores de un intento de asesinato contra el general Eisenhower. El pánico se extendió entre las tropas aliadas, quienes comenzaron a desconfiar incluso de sus propios compañeros. Aunque el impacto táctico fue limitado, el efecto psicológico fue enorme. La paranoia creció entre las tropas estadounidenses. Se realizaron interrogatorios y ejecuciones a supuestos infiltrados. Incluso Eisenhower estuvo bajo estricta vigilancia por temor a un ataque. La Operación Grave consolidó la reputación de Skorzeny como un maestro del engaño y la infiltración. Aunque la ofensiva de las Ardenas fracasó, su habilidad para sembrar el caos dejó una impresión duradera entre los aliados. Skorzeny después de la guerra. Cuando terminó la guerra, Skorzeny fue arrestado por los aliados y llevado a juicio en los juicios de Nuremberg. Aunque enfrentaba cargos graves, logró evitar la condena argumentando que sus tácticas no violaban las normas internacionales de guerra. En 1948 protagonizó una de las fugas más célebres de la posguerra. Con la ayuda de antiguos camaradas, escapó de un campo de internamiento en Alemania y viajó a España, donde fue protegido por el régimen de Franco. Durante los años siguientes, Skorzeny trabajó como asesor militar en varios países, incluyendo Egipto y Argentina. Pero lo más sorprendente fue su colaboración con el Mossad israelí. Ayudó a eliminar a antiguos científicos nazis que trabajaban para Egipto en el desarrollo de armas, un giro irónico para alguien que había sido un símbolo del Tercer Reich. Otto Skorzeny murió en Madrid en 1975, dejando tras de sí una vida llena de misterio, intriga y contradicciones. Su legado es tan polémico como fascinante. ¿Fue un genio militar, un oportunista o ambas cosas? Otto Skorzeny vivió una vida que parece sacada de una novela. Desde audaces rescates hasta el espionaje internacional, su historia está llena de matices. Fue un héroe para algunos y un villano para otros, pero nadie puede negar que dejó una huella imborrable en la historia. ¿Qué opinas de Otto Skorzeny? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.